Bien, ¿lo veis todo? Me imagino que sí, ¿no? Vamos a empezar hablando de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Ahí se han marcado una serie de objetivos, una introducción, un marco conceptual, lo que es la escritura, la estructura, una serie de particularidades que vamos a ver y por último vamos a terminar con herramientas de ayuda a lo que es la interpretación y ayuda en la codificación del CNO. Bien, vamos en primer momento a ver los objetivos. ¿Qué objetivos perseguimos con esta píldora informativa del CNO? Pues el primero, conocer la definición y principios generales y ámbito de actuación del CNO. Ahora a continuación vamos a ver con detalle ese ámbito de actuación y de dónde nace lo que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones. El segundo objetivo sería facilitar su comprensión, no limitarnos exclusivamente a lo que he comentado en esta pregunta al principio. Y el tercer objetivo es sobre todo conocer su estructura y aplicabilidad, fundamentalmente en esa labor de codificación que realizamos antes en Hermes, ahora ya en Sila. Bien. A ver, los antecedentes del CNO se remontan al año 58 porque la Organización Internacional del Trabajo creó lo que se llama la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de ese año, del año 58. Siempre que la Organización Internacional del Trabajo saca una revisión, una clasificación internacional uniforme de ocupaciones, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, elabora una actualización de lo que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones. En este caso concreto del año 58, creó la paralela en el año 61, es decir, 3 años más tarde. Pero es que desde entonces hasta ahora se han producido 3 revisiones. La del año 68, unos años más tarde, la CIUO del 68, la CIUO del 88 y la CIUO del 2008. Realmente, si os dais cuenta y sumáis, es fácil, es cada 20 años, ¿no? El INE ha respondido a cada una de estas revisiones con la correspondiente actualización de la clasificación nacional de España de ocupaciones, concretamente en el año 79, en el año 94 y en el año 2011. Aquí veis una línea temporal, que he puesto para que lo veáis. Veis que la del 58 genera la del 61, la del 68 genera la del 79, la del 88 genera la del 94 y la del 2008 genera la del 2011, que fijaros cómo se mueve ahí, que dice aquí estoy yo y es la que estamos utilizando actualmente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a modo introductorio de la Clasificación Nacional de Ocupaciones? Realmente la Clasificación Nacional de Ocupaciones no es una clasificación donde se recojan todas las ocupaciones de España o de los países que se acoplan con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Realmente de lo que se trata y de lo que va esto es de ser un instrumento de armonización e infraestructura estadística. ¿Para qué? Pues puesto que, a ver, si estamos hablando que es un instrumento a nivel internacional, pues facilita su uso y la comparación internacional sobre las ocupaciones. O sea que la razón de ser de este método, de esta organización y agregación de datos, no es otro que facilitar el uso y la comparación internacional. Además, hay una cuestión que, como habéis visto ya en la introducción, el tiempo afecta a la pérdida de su funcionalidad, puesto que habitualmente pues, van saliendo nuevas ocupaciones y hay que adaptarlas a la realidad del momento. Bien, esto forma parte del contenido formativo, es una preguntita
que lo podéis complementar cuando lo veáis de forma individual, con lo cual la voy a pasar, ¿vale? Bien, pero aquí hay que, si ya nos movemos en el tema conceptual, hay que hablar de dos conceptos principales. Uno, que entendemos por empleo, que se entiende por ocupación, y respecto de la clasificación, que se entiende por competencia. Cuando hablamos de un empleo, estamos hablando de lo que son las tareas y cometidos que desempeña una persona o que se prevea que ésta desempeñe. Sin embargo, cuando hablamos de ocupación, es un conjunto de empleos. Conjunto de empleos cuyas tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud. Y para que lo veamos más claro, ahí os he puesto un ejemplo de la ocupación de periodista. Un periodista puede reunir varios empleos. Es decir, aquí de lo que se trata es de que muchas veces cuando decimos no existe tal o cual ocupación, realmente estamos ignorando que posiblemente estemos hablando de empleos, no de ocupaciones. O sea, empleos que se podrían agrupar perfectamente en una ocupación. Por ejemplo, esta de periodista que estoy comentando, un presentador de informativos, un redactor de una redacción, de un periódico, un reportero, un conductor de debates, como ocupación, no existe. Esto es lo que llamamos empleos, no ocupaciones. Y por último, ya para rizar un poco el rizo, pues, ¿qué se entiende por competencia estos efectos? Pues es sencillamente la capacitación necesaria para llevar a cabo de forma eficaz todas aquellas tareas y cometidos correspondientes a un empleo. Es decir, esta es la piedra angular para el manejo de la clasificación nacional de ocupaciones, tener claro este tipo de distinciones. ¿De acuerdo? Bien. La clasificación del 2011 lo que pretende, como ya se ha dicho, es reflejar de lo más fidedignamente posible la realidad nacional en torno a las ocupaciones, pero también debe asegurarse de que es compatible con la clasificación internacional uniforme del 2008 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero esto no es un invento que tengamos por instrucciones, es que esto está regulado en un artículo, en el artículo 2 del Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora la estructura. Como ya se ha comentado, la Clasificación Nacional de Ocupaciones está regulada en este Real Decreto, en el 1591/2010, y es una adaptación a la CIUO del 2008 de la OIT. Pero se estructura sobre un criterio por clasificación por cualificación profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si veis aquí, la clasificación profesional habla primero de ocupaciones y también de niveles profesionales. Ahora lo vamos a ver con detalle, pero ahí concretamente veis que empezamos con el nivel 00, técnicos sin categoría laboral determinada, 10 directores, 20 mandos intermedios, 30 jefes de equipo, 40, así hasta el 90, que son los aprendices. ¿Vale? Bien, pero es que hay una complicación más. El criterio que se utiliza en la clasificación de ocupaciones cuando se diseña no es el de la titulación. Por eso he dicho al principio, cuando he abierto la intervención, si tenemos en cuenta el nivel formativo, porque realmente la titulación no es lo que manda aquí. Aquí lo que se organiza o se utiliza en esta clasificación es el nivel educativo. Y además tenemos que tener una cuestión muy presente, y es que no existe una correspondencia perfecta entre lo que se llaman los grandes grupos profesionales, que ahora lo vamos a ver, y los niveles de formación que se requieren para esas ocupaciones que hay clasificadas en el CNO. Y no existe, y no es así por un motivo de comparación o comparabilidad internacional. Pero claro, no siempre es así. Es decir, hay
a veces una relación muy estrecha entre titulación y ocupación. Por ejemplo, hay muchas ocupaciones que están relacionadas directamente con titulaciones universitarias. Por ejemplo, ahí he puesto un ejemplo, pero podríamos poner otro. He puesto la ocupación de veterinario, la 2130, 1036, pero un veterinario podría perfectamente ejercer de forma eficiente otro tipo de ocupaciones, como por ejemplo el director de producción y explotación agropecuaria o aquellos profesionales de la protección medioambiental o los profesionales de ventas técnicas y médicas. Bien, la clasificación nacional de ocupaciones se estructura en 5 niveles. Y aquí ya vamos a empezar a ver un poquito de más concreción. El nivel 1, que se correspondería con el primer dígito de esa cadena de 8 dígitos, es lo que se llama el gran grupo profesional. Y quedaros con este dato porque el gran grupo profesional, ahora después lo vamos a relatar, es muy importante, porque ya centra bastante qué ocupaciones son las que están incluidas dentro de ese gran grupo profesional, es decir, el primer dígito del CNO. Si nos vamos al segundo dígito, que sería el grupo principal, pues estamos hablando de los 2 primeros dígitos de la ocupación, que también es verdad que van centrando y clasificando todas las ocupaciones. Nivel 3 sería el subgrupo, que se correspondería con los 3 primeros dígitos numéricos. Y el nivel 4 es lo que se llama, y que está yo creo que es tan público, porque se utiliza con mucha frecuencia, que es el grupo primario, los 4 primeros dígitos. Entre otras cosas, si veis aquí, los 4 primeros dígitos de la ocupación se utilizan, pues, por ejemplo, en la comunicación de la contratación. ¿Vale? Pero es que lo hemos tenido que utilizar, ya sabéis que esto genera alguna incidencia, porque muchas veces los grupos primarios, el literal que describe el grupo primario, no se corresponde para nada con el literal de las ocupaciones. Esto a veces nos ha generado problemas en programas de empleo, en el que, no sé, los ayuntamientos, por ejemplo, han comunicado con un literal que, bueno, pues nos ha llamado un poco la atención porque el literal no se correspondía con el CNO que se había contemplado en la resolución de concesión. Pero, a ver, tenemos que ser conscientes de que, como la comunicación de momento se comunica a 4 dígitos, hay que hacer siempre la consulta correspondiente para ver si es correcta esa codificación, al menos en lo que se llama la gestión de programas de empleo. Y por último, sería el nivel 5, que serían los 8 dígitos numéricos. Realmente son 7, porque el último dígito es lo que se llama un dígito de control, pero realmente, bueno, son 8 dígitos la ocupación. Entonces, normalmente, ya sabéis, las ocupaciones se utilizan tanto en la demanda de empleo como en las ofertas de empleo, puesto que ya sabéis que es un requisito obligatorio. Bien, ahí veis concretamente los grandes grupos profesionales. Esto yo os recomiendo que os lo sepáis, pues si no de memoria, casi, ¿no? Porque ese primer dígito, fijaros que ya empieza a centrar qué tipo de ocupaciones van a estar dentro de ese CNO. O sea, todas las ocupaciones que empiecen por 3, por ejemplo, esta de técnicos, profesionales de apoyo, pues van a incluir ocupaciones que habitualmente son ocupaciones de tipo técnico, y ahí podríamos incluir fundamentalmente, no todas, pero fundamentalmente, pues por ejemplo, todas las FP, todos los que son técnicos de grado superior o grado medio, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, del grupo 7, ya sabemos que ahí van a estar todas las ocupaciones de artesanos, trabajadores cualificados de la industria manufacturera y de la construcción. Si hablamos de ocupaciones elementales, pues ya sabemos que todas van a empezar por el número 9, ¿vale? Es decir,
Los grandes grupos profesionales hay que tenerlos muy presentes y tenerlos en mente cuando realizamos esa clasificación profesional ante ocupaciones que no están totalmente ni están claramente identificadas por la titulación o por el nivel formativo, ¿no? Bien, vamos a ver las particularidades asociadas a cada uno de estos grandes grupos profesionales. Por ejemplo, directores y gerentes, pues se dedican fundamentalmente a todas las ocupaciones que hay aquí, incluidas, que empiezan por el primer dígito, el 1. Habitualmente son ocupaciones que se dedican a planificar, dirigir, coordinar la actividad de las empresas y organizaciones en general. Si hablamos de ocupaciones que empiezan por el 2, por el dígito 2, pues ahí hablamos de técnicos y profesionales científicos e intelectuales. ¿Quiénes son los que están aquí? Pues son aquellos profesionales que tienen conocimientos de alto nivel y experiencia en materias como pueden ser ciencias físicas, biológicas, sociales, humanidades artísticas. Normalmente aquí tenemos las titulaciones, o sea, las ocupaciones asociadas a niveles formativos de grado o diplomados o licenciados. Aquí podéis ver que dentro de este gran grupo también se han creado grupos principales que son importantes, lo que son los dos dígitos, los dos primeros dígitos, que van clasificando esas ocupaciones pues según la rama. Pues por ejemplo, hay un grupo principal que se dedica a los profesionales científicos e intelectuales de la salud, también otro grupo de la enseñanza, del derecho y así con otra serie de grupos principales. Si hablamos del grupo 3, técnicos y profesionales de apoyo, pues aquí tenemos pues, aquellos que su desempeño requiere conocimientos de carácter técnico y también de la experiencia necesaria para servir de apoyo a labores con cierto grado de responsabilidad. Las ocupaciones que empiecen por el 4, pues esta está como un poquito más clara, porque aquí están todos los empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. Aquí concretamente lo que se requiere son pues, aquellos conocimientos y experiencias para ordenar, almacenar, procesar y encontrar información, ¿vale? Aquí igualmente, pues, por ejemplo, hay una distinción de grupos principales que discrimina según realicen tareas de atención al público o no. En cuanto al grupo 5, pues ahí están todos lo que son los trabajadores de servicios de la restauración, servicios personales, servicios de protección y vendedores, ¿vale? Igualmente, en este grupo, pues también hay grupos principales, pues, por ejemplo, uno para los servicios de restauración y comercio, otros para los de la salud, otros para el cuidado de personas y así sucesivamente. El grupo 6, pues lo centra en el sector agrario, ¿no? El sector agrario, agrícola, ganadero, forestal y pesquero. No hace falta más explicación. El grupo 7, habitualmente, pues todos los artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y de la construcción. El grupo 8 serían todos aquellos relacionados con instalaciones y maquinaria y montadores. Todo lo que constituye la atención y vigilancia en el funcionamiento de máquinas e instalaciones industriales. El grupo 9, como ya he dicho antes, tareas generalmente sencillas, rutinarias, ocupaciones elementales y que no requieran mucha iniciativa. Y por último, el grupo 0, que serían las ocupaciones militares. Aquí concretamente vuelvo a poner los grupos profesionales, pero esto es un tema que yo lo que os aconsejo es que le echéis un vistazo, que veáis un poco lo que son cada gran grupo profesional y los grupos principales, fijaros en la estructura y cómo va clasificando. De todas formas, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del guía de turismo. Por ejemplo, el guía de turismo, la ocupación es la 5825-102.9. A ver, el gran grupo, pues empezamos con el primer dígito, que es el 5. ¿Qué dice el gran grupo? Que aquí están todos aquellos trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Si bajamos al segundo dígito, el 58, el 5 y el 8 de la ocupación, fijaros que ya ese grupo principal
lo centra solamente en los trabajadores de los servicios personales. Si nos vamos al subgrupo, empieza a afinar más y ya coge y dice, oye, que dentro del subgrupo están solamente aquellos trabajadores que atienden a viajeros, guías turísticos y afines. Cuando nos vamos al grupo primario, el 5825, ya te habla directamente de guías de turismo, que en este caso coincide con la ocupación. Y fijaros en un detalle, ¿qué niveles profesionales tiene asociado esta ocupación? El 30, que sería jefe de equipo, el 00, que es el de técnico sin categoría laboral, y el 70, que serían los ayudantes. ¿Vale? Vamos a seguir viendo ejemplos de ocupaciones. El técnico administrativo general, estas ocupaciones que dan tanto juego. Fijaros, el primer dígito, el 3, del 3613, 103.9. Primer dígito, el 3. Aquí, ¿quiénes están? Pues son técnicos y profesionales de apoyo. Sigo analizando. Voy al segundo dígito, que es el 6, 36. Aquí ya los entra en profesionales de apoyo a la gestión administrativa, técnicos de la fuerza y cuerpos de seguridad. Bajamos un escalón más, subgrupo, 361, el 1, el tercer dígito. Asistentes administrativos y especializados, que fijaros que en este caso el subgrupo coincide con el grupo primario. No quiere decir nada, pero bueno, es como la ocupación anterior, ¿no? Pero fijaros que el grupo primario tiene asistentes de dirección y administrativos. Sin embargo, la ocupación cambia el literal, porque ya te habla directamente de técnico administrativo en general. Y ahora observar que los niveles profesionales asociados a esta ocupación son igual que en la anterior. 30 jefe de equipo, 00 técnico y sin categoría laboral determinada y el 70 ayudantes. Vamos a complicar un poquito más el tema. ¿Qué diferencia hay entre la ocupación anterior y la de empleo administrativo en general? Pues para empezar, el primer dígito. No es un grupo 3, es un grupo 4. Aquí el grupo 4 lo centra en los empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. El grupo principal, que hablamos del segundo dígito, que sería el 43, pues serían otros empleados administrativos sin tareas de atención al público. Aquí ya es lo que os comentaba antes del grupo principal. Hay otro grupo que sí tiene, otro grupo principal que sí tiene tareas de atención al público. ¿Vale? Si nos vamos al subgrupo, en este caso coincide el grupo principal con el subgrupo. Cuando nos vamos al grupo primario, fijaros que no tiene nada que ver con la ocupación, porque cuando vamos al grupo primario, 4 dígitos, 4309, fijaros que dice empleado administrativo sin tarea de atención al público no clasificado bajo otros epígrafes. ¿No? Pues muy bien, porque la ocupación ya directamente es empleado administrativo en general. Pero aquí sí quiero que os fijéis en un detalle. ¿Cuáles son los niveles profesionales asociados a esta ocupación? Pues fundamentalmente mantiene el 30 y el 00. 30 jefe de equipo, 00 técnico sin categoría laboral determinada. Pero ahora mete todo el tema de oficialía. 40 oficiales de primera, 50 oficiales de segunda, 60 oficiales de tercera, 70 ayudantes, 90 aprendices. Es decir, si comparamos una ocupación con la otra, ¿cuál sería fundamentalmente el factor de diferencia que tendríamos que establecer a la hora de clasificar el técnico administrativo respecto del empleo administrativo? Pues fundamentalmente el nivel formativo. Aquí estamos hablando de un técnico. Habitualmente, en las ofertas que se gestionan para técnicos administrativos se requiere la posesión de una titulación de FP. Habitualmente. ¿Vale? Sin embargo, en la de empleo administrativo, aquí podemos clasificar perfectamente aquellas personas que posiblemente tengan mucha experiencia, que sean oficiales, por ejemplo, oficiales de primera en una empresa durante muchos años, que tengan totalmente las competencias y se clasificarían aquí concretamente. Alguno podrá plantear,
¿Por qué no pongo yo a una persona que tenga la EGB como técnico administrativo? Pues porque fundamentalmente cuando se gestionan las ofertas, si metemos el título, ya lo excluiría y es una ocupación que ocuparía dentro de esas 6 ocupaciones inútilmente porque no intermediaría normalmente. ¿De acuerdo? Bien, fijaros ahí he puesto un ejemplo para que lo veáis el análisis, por ejemplo, del grupo 9 de ocupaciones. Veis primero el gran grupo, 9 sería ocupaciones elementales, después sería el grupo principal de empleados domésticos, 91, ¿vale? Y así sucesivamente. Lo que quiero que veáis fundamentalmente aquí es que debajo de cada grupo primario, lo normal es que haya una o varias ocupaciones, ¿vale? Pues por ejemplo, veis que de la 9210, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, cuelgan varias ocupaciones, como son las de ayudante de servicio de hostelería, camarero de piso, limpiador en instituciones sanitarias, mozo de habitación o personal de limpieza o limpiadora general, ¿vale? Bien. Por último, porque creo que es un tema interesante y está muy relacionado con el tema de Sila o Hermes, os quiero contar la historia de los niveles profesionales. Los niveles profesionales, fijaros que ahí ponen una escalerita, pero ahí tenéis que observar un par de detalles. ¿Cuál sería? A ver, a la derecha tenéis los niveles profesionales que empiezan por el orden numérico, 0, 0, 10, 20, 30, ¿vale? Sin embargo, en la escalerita hay dos detalles que os tenéis que ver. Primero, el nivel más bajo está en la parte superior y el nivel más alto, numéricamente, el 90, está en la inferior. Pero hay otro detalle más que no sé si habéis visto ya, que es ese 00 que está entre el 40 y el 30. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel mínimo es el 90 y el máximo es el 10. Y después tenemos un nivel ahí entre el 30 y el 40, que es el 00, que lo tenemos que tener muy presente, sobre todo cuando en la demanda pues incluimos, pues, por ejemplo, intervalos de niveles para intermediar o en la oferta cuando metemos intervalos en la búsqueda, intervalos de niveles profesionales. Porque en función de los intervalos que pongamos, así podemos estar excluyendo o no a determinadas personas con determinados niveles profesionales asociados a una ocupación. Para decirlo de una forma más clara. Si yo, un demandante, me dice que quiere intermediar porque tiene la experiencia, quiere intermediar a nivel del 30 para arriba, pues tendría que empezar, pues, a ver, depende de la experiencia, pero lo normal sería ponerle desde el 30 al 60, incluirle la oficialía, o del 60 al 30, mejor dicho. Empezar por el mínimo, 60-30, incluiría, ese 60-30 incluiría el 50 al 40, el 0 y el 30. Lo mismo en las ofertas, cuando vayamos a hacer un intervalo de niveles profesionales, tener muy presente esta escalera de niveles profesionales con esa inclusión porque el sistema informático funciona de esta forma. ¿Vale? Bien, estos serían preguntas, que esto lo dejo para cuando queráis hacerlo. Y ahora, una cuestión más. ¿Puede escribirse una persona en cualquier ocupación? Esta es una pregunta que nos la responde a nivel europeo, pues lo que son las profesiones reguladas. ¿eh? Puedo poneros lo que es el acceso a la página, está incluido aquí el enlace, pero ¿qué se entiende por una profesión regulada? Pues cuando el acceso y ejercicio está supeditado a la posesión de una determinada cualificación profesional. Hay una página, ¿sí, Inmaculada? Abre el micro, ¿sí? No te oigo.
Bueno, pues ponlo por el chat y seguimos. A ver, lo que decía, la profesión regulada es conveniente que hagamos consulta para ver concretamente si esa profesión concretamente... Ah, vale. De acuerdo, gracias. Ha sido sin querer. Bien, es conveniente que hagamos consulta cuáles son las profesiones reguladas en España. Entonces, yo os invitaría a que visitarais la página de profesiones reguladas que se encuentra a disposición y está en el enlace que podéis encontrar aquí. No voy a parar porque ya vamos un poquito justo de tiempo. Y después aquí tenéis una serie de herramientas. Las herramientas que se establecen en esta presentación, pues una consulta al CNO. Hay dos tablas que son, desde mi punto de vista, son muy interesantes a la hora de poder clasificar correctamente a las personas, especialmente las relacionadas con los títulos de formación profesional. Tenemos una consulta de títulos de formación profesional y otra consulta de especialidades respecto del CNO. Ahí veis que si no tenéis, aquí están también el acceso, lo tenéis aquí también a esas tablas, también está en la ayuda de Hermes o Sila, ¿vale? Esas tablas, pero aquí se han enlazado también, porque ahí según el nivel de intensidad de relación de los contenidos de esa formación, así te lo asignan a un CNO o a otro, ¿vale? Después tenemos también lo que es el AyudaCod, que es un enlace al INE, que es muy interesante porque, a ver, aquí cuando buscamos concretamente una ocupación, a veces no sabemos exactamente qué es lo que hace esa ocupación. El AyudaCod te da concretamente la información de las tareas que tiene que desarrollar, qué ocupaciones son similares y además también te da información de qué ocupaciones no están incluidas dentro del grupo primario, dentro de ese grupo primario, ¿vale? Tenéis también otro enlace a la OIT para la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones del 2008 y hay otro enlace a lo que son las estadísticas europeas de Eurostat que también creo que es interesante de consultar. Con esto me ciño un poco al horario, simplemente creo que con lo que hemos visto se pueden responder a las preguntas que he planteado al principio. Creo que tenemos que utilizar esta estructura que acabo de comentar ante estas ocupaciones complicadas, pues a veces se nos presentan ocupaciones complicadas, entonces la forma de afrontarlas es haciendo